En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos, queridos jóvenes, que nos hemos reunido en esta tarde para celebrar el jubileo de los jóvenes en este año extraordinario de la misericordia. En este camino de Cuaresma alcanzamos el 2.º domingo y la liturgia de la palabra nos habla de cambio, nos habla de transformación. Hemos escuchado en la primera lectura, tomada del libro del Génesis, cómo Dios toma la iniciativa y se dirige a Abraham para cambiarle. Dios le va a conceder a Abraham la dicha de ser padre, de tener descendencia. A pesar de que Abraham ya era un hombre mayor, va a ser padre de una gran descendencia, tan grande como las estrellas del cielo. Y Abraham asume este pacto que Dios va a hacer con él, esta alianza que el Señor va a hacer con él. No pone excusas, no pone justificaciones, no pone pretextos, sino que acoge en su corazón este nuevo proyecto de vida. La liturgia de la palabra nos enseña a cada uno de nosotros a estar abiertos a la voluntad de Dios. En cualquier circunstancia, con cualquier edad, siendo joven, siendo adulto, siendo mayor, Dios siempre nos va a dirigir una palabra y nos va a pedir un servicio. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Es afirmativa? ¿Es generosa? ¿Es gratuita? El Señor quiere sellar un pacto con cada uno de nosotros. Quiere establecer una alianza. El Señor se quiere comprometer y nos pregunta: ¿tú te quieres comprometer conmigo? ¿Tú quieres prometerte? El Señor siempre nos va a interrogar y el Señor siempre nos va a pedir permiso porque siempre respeta nuestra libertad. En el Evangelio hemos escuchado este relato de la transfiguración. Cristo es la nueva alianza, la alianza eterna, la alianza perfecta. Y también Cristo nos pide entrar en esta dinámica de camino, de subida, de movimiento. Y elige a los íntimos, a Pedro, a Santiago y a Juan, para que suban con él al monte donde orarán. En nuestra vida de fe es fundamental, es importantísimo, es vital la oración. Y tenemos que buscar en el tiempo del día y de la noche tiempo para orar. El Señor Jesús siempre encuentra estos tiempos o al atardecer o al amanecer.
porque sabe que el día conlleva muchas tareas, muchos trabajos. Por eso hay que madrugar para orar o trasnochar para orar, para tener este espacio de intimidad con el Señor, este espacio de diálogo, este espacio de escucha. El Señor con los íntimos sube al monte porque bien sabemos que el monte es un lugar teológico, es un lugar de cercanía con la divinidad, es un lugar de la presencia de Dios. Y allí, en el monte, Jesús se transfiguró y pudieron verle con un resplandor extraordinario. Pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver la divinidad de Dios. Y Pedro, que asume toda nuestra naturaleza humana, le dice al Señor: qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no quiere moverse, quiere permanecer estático, quiere permanecer quieto, y por eso le pide al Señor hacer esas tiendas. El Señor nos pide movimiento, nos pide dinamismo, porque ser cristiano, ser bautizado, es ser peregrino, ser discípulo que avanza por el camino que Cristo nos muestra. No podemos pararnos en el camino de la fe, en el crecimiento espiritual, en la vivencia evangélica, en el camino de oración. Nunca hemos llegado a la meta, siempre estamos en camino, porque somos iglesia peregrina y siempre caminamos tras las huellas del Señor, porque su palabra, su verdad, su vida van iluminando el camino de cada uno de nosotros. Y estando los discípulos con Jesús en el monte Tabor, aparece la voz de Dios. Este es mi Hijo, el predilecto, escuchadle. Es la gran palabra de este segundo domingo de Cuaresma, escuchadle. Para escuchar a Dios necesitamos silencio, silencio exterior, tantos ruidos, tantas voces, tantos gritos. Necesitamos silencio exterior para que en el silencio interior del corazón pueda resonar la palabra de Dios. Escuchadle, nos dice Dios Padre. Todos nosotros estamos llamados a acoger la palabra de Dios, esa palabra que siempre es nueva, esa palabra que nos va a cada uno de nosotros a pedir movimiento, acción, servicio, generosidad. Escuchad la palabra de Dios. La palabra es el alimento del corazón. Es Dios que nos habla, es Dios que nos dice, es Dios que nos pregunta, es Dios que se preocupa por nosotros. Escuchad la palabra de Dios. El Papa Francisco nos invita a que todos los días leamos el Evangelio, la palabra de Dios, unos versículos, un capítulo, una parábola, el Evangelio del día, para alimentar nuestro corazón. Escuchadle, nos dice Dios. Pero necesitamos silencio para escuchar a Dios y necesitamos apagar las voces de nuestro corazón, apagar las voces que muchas veces no dejan que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestra vida. Porque si Cristo en el monte se transfiguró por su palabra, nosotros también seremos transfigurados. Nosotros cambiaremos. En Cuaresma vivimos la conversión del corazón y la conversión es cambio, pero la conversión tiene que nacer de lo más profundo de cada corazón, iluminada por la palabra de Dios, para ser, como nos decía la segunda lectura, ciudadanos del cielo. A eso estamos llamados,
a ser ciudadanos de la ciudad eterna, y nuestros cuerpos serán transfigurados, serán transformados, cambiarán. El Señor nos pide en nuestra vida espiritual dinamismo, nos pide acción, pasos, nos pide caminar. En este año jubilar de la misericordia, el Señor nos pide a cada uno de nosotros que hagamos un proceso de mirada, un proceso de compasión, un proceso de aproximación, de hacernos prójimos con los necesitados, para desarrollar las obras de la misericordia. Y las obras de la misericordia se pueden cuantificar, se pueden medir. Tantas necesidades, hambre, sed, enfermedad, prisión, enseñanza, consejo, etcétera, etcétera. El Señor nos pide que nos pongamos en movimiento y seamos obreros de la misericordia, trabajadores de la misericordia, no por voluntarismo, sino porque Dios, del mismo modo que ha tomado la iniciativa y la gratuidad con Abraham y ha sellado un pacto, Dios con cada uno de nosotros se ha adelantado y es misericordioso con cada uno. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra vulnerabilidad, a pesar de caer en la tentación, Dios ejercita la misericordia con cada uno de nosotros y nos pide que vivamos desde su misericordia, desde un corazón mísero, desde un corazón pobre como es el nuestro, apoyados en su corazón, en el corazón de Jesús, en el corazón que nos da vida, en el corazón donde brota la misericordia. El corazón de Jesús alimenta nuestro corazón, para que cada uno de nosotros podamos, siempre en movimiento, vivir el Evangelio en nuestra vida. María, la Madre de Jesús, es la Madre de la Misericordia, porque ella llevó en sus entrañas la misericordia hecha carne. Por eso le pedimos a ella que nos acompañe, que nos tome de la mano, que nos lleve hacia su Hijo y que nos lleve hacia las necesidades de los hermanos. Que así sea.